Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en silencio, como si el cielo hubiera decidido no responder. Momentos en los que haces lo correcto, oras, confías, y aún así el camino se vuelve pesado. Justo ahí nace la pregunta que muchos callan. ¿De verdad Dios es bueno cuando nada sale como esperabas? Esta historia no comienza con una victoria, comienza con una duda, con el corazón cansado de esperar señales, con la sensación de haber confiado demasiado y recibido muy poco a cambio. Tal vez tú también has estado ahí, creyendo pero sintiéndote solo, avanzando pero con miedo. Desde el principio, Dios nunca prometió un camino fácil. Prometió algo más profundo, prometió estar contigo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando confías en Él, no confías en que todo será perfecto, confías en que todo tendrá sentido. Hay promesas que no llegan envueltas en milagros visibles, llegan disfrazadas de pruebas, de silencios largos, de puertas cerradas. Y es ahí donde muchos se rinden, no porque Dios falle, sino porque el dolor habla más fuerte que la fe. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios dice que todo saldrá bien, no está hablando del final que tú imaginas. Está hablando del final que tu alma necesita. Y muchas veces ese proceso duele porque transforma. La fe no es sentir seguridad todo el tiempo. La fe es avanzar incluso cuando tiemblas. Es confiar cuando no entiendes. Es seguir creyendo cuando la respuesta tarda. ¿Estás dispuesto a confiar así? Dios no abandona a quien confía. A veces guarda silencio, pero nunca se ausenta. A veces parece lejano, pero está más cerca de lo que imaginas. Observando, preparando, sosteniendo. Si hoy te preguntas si vale la pena seguir creyendo, quédate. Porque este mensaje no es casualidad. Tal vez no necesitas una señal más grande. Tal vez necesitas recordar quién es Dios cuando todo se oscurece. Y aquí comienza el verdadero camino al Espíritu. Confiar en Dios no es cerrar los ojos y esperar que todo se arregle solo. Confiar es caminar aun cuando el suelo tiembla. Es seguir adelante cuando la mente grita que te detengas. Es elegir creer cuando el miedo parece tener mejores argumentos. Hay personas que piensan que la fe es solo para los días buenos, pero la fe verdadera se revela en los días oscuros. Cuando pierdes, cuando fallas, cuando nada tiene sentido. Ahí es donde la confianza se vuelve real. Dios ve lo que tú no ves. Mientras tú te enfocas en lo que perdiste, Él se enfoca en lo que está formando dentro de ti. Mientras tú cuentas las heridas, Él cuenta las lecciones. Y aunque ahora no lo entiendas, nada se desperdicia en manos de Dios. Tal vez pediste una respuesta clara y recibiste silencio. Tal vez pediste una salida y apareció una prueba más. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Es preparación, es un espacio donde tu fe aprende a respirar sin apoyarse en certezas visibles. Muchos abandonan justo antes de que todo cambie, no porque Dios no haya cumplido, sino porque el cansancio les robó la esperanza. ¿Cuántas veces estuviste a punto de rendirte sin saber que estabas más cerca de lo que creías? Dios no llega tarde, llega en el momento exacto en que tu corazón está listo. Porque si llegara antes, no valorarías el milagro. Y si llegara después, pensarías que ya no importa. Su tiempo no es castigo, es sabiduría. Cuando confías en Dios, algo empieza a ordenarse por dentro, aunque afuera todo siga igual. Y esa paz interna es la primera señal de que Él está obrando, incluso cuando no lo notas. No estás solo en esta espera, no estás olvidado, no estás perdido. Estás siendo guiado, paso a paso, por un Dios que cumple lo que promete, incluso cuando tú dudas. Sigue escuchando, porque lo que viene puede cambiar la forma en que miras tu dolor y tu fe. Detente un momento. No sigas escuchando en automático. Este mensaje no es solo para oírse, es para responderse desde el corazón. Porque confiar en Dios no es una idea bonita, es una decisión diaria. Quiero que te preguntes algo con honestidad. Cuando todo se desordena, ¿en quién estás confiando de verdad? ¿En Dios o en tus propias fuerzas? A veces decimos que creemos, pero vivimos como si estuviéramos solos. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo guardes en silencio.
Decláralo, escríbelo, hazlo real. Te invito a comentar una frase sencilla pero poderosa. Confío en Dios incluso cuando no entiendo. No lo escribas por compromiso. Escríbelo si lo sientes. Escríbelo si hoy te cuesta creer, pero aún así decides confiar. Porque cada palabra que declaras con fe fortalece tu espíritu. Dios escucha incluso lo que escribes con el corazón temblando. No espera perfección, espera honestidad. Y cuando das ese paso, algo se mueve dentro de ti, aunque no lo veas de inmediato. Tal vez otros lean tu comentario y encuentren fuerza. Tal vez tú mismo lo leas más adelante y recuerdes que, aún en la duda, decidiste confiar. Eso también es fe. Sigue aquí. Lo que viene no es casual. Hay verdades que sanan, pero primero confrontan. Y Dios quiere hablarte justo en ese lugar donde más lo necesitas. Hay una verdad que pocos dicen en voz alta: confiar en Dios duele. Duele porque te obliga a soltar el control. Duele porque te enfrenta a tus límites. Duele porque te deja vulnerable frente a un futuro que no puedes dominar. Pero ese dolor no destruye, ese dolor purifica. Muchos quieren las promesas de Dios sin pasar por el proceso de Dios. Quieren el resultado, pero no la transformación. Quieren respuestas inmediatas, pero no están listos para cambiar por dentro. Y Dios, que es bueno, no concede algo que aún no sabes sostener. Cuando todo parece ir mal, no es señal de abandono, es señal de formación. Dios no te está castigando, te está preparando. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando tu carácter está listo para recibirlas sin perderse a sí mismo. Piensa en esto. Cada prueba revela algo. O te acerca más a Dios o te aleja. No porque Él se mueva, sino porque tu corazón decide hacia dónde mirar. En medio del caos, siempre hay una voz suave llamándote a confiar, aunque el ruido sea ensordecedor. Hay días en los que la fe se siente pequeña, días en los que orar parece inútil, días en los que te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Y aún así, Dios sigue ahí, no esperando palabras bonitas, sino un corazón sincero que no se rinde. Dios trabaja más profundamente cuando menos lo notas. Mientras tú te enfocas en lo visible, Él transforma lo invisible. Tus pensamientos, tus reacciones, tu manera de amar, tu forma de enfrentar el miedo, nada de eso es casual. Tal vez has llorado en silencio. Tal vez has sentido que nadie entiende lo que cargas. Pero Dios ve cada lágrima que no se mostró, cada noche que resististe, cada mañana que te levantaste sin fuerzas. Nada pasó desapercibido. La confianza no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando decides seguir creyendo, aún con el corazón cansado. Cuando eliges obedecer aún sin entender. Cuando sigues caminando, aunque no veas el final. Dios es bueno incluso cuando el camino es duro. Porque su bondad no depende de las circunstancias, depende de quién Él es. Y lo que Él es no cambia con tus momentos difíciles. Si hoy sientes que estás al límite, recuerda esto. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. Y lo que Dios está formando en ti será más fuerte que todo lo que intentó romperte. Sigue escuchando, porque aún hay promesas que no has entendido, pero que ya están en camino. Hay promesas que Dios hace en silencio, mientras tú solo percibes incertidumbre. Promesas que no se anuncian con ruido, sino que se sellan en lo profundo del alma. Ahí donde nadie más ve, Dios ya decidió cuidarte. Cuando Él dice que todo saldrá bien, no está negando el dolor, está afirmando el propósito. Está declarando que nada de lo que enfrentas será en vano, que incluso lo que hoy te quiebra será parte de lo que mañana te sostenga. El problema no es que Dios no cumpla, el problema es que muchas veces queremos entender antes de confiar. Y la fe no funciona así. Primero confías, luego entiendes. Y a veces entiendes mucho después, cuando miras atrás. Hay batallas que no se ganan cambiando las circunstancias, sino cambiando el corazón. Y Dios, que ve más allá del momento, permite procesos que parecen injustos, pero que están alineados con algo eterno. Tal vez hoy no ves salida, tal vez todo parece estancado, pero la quietud no siempre es retroceso. A veces es el punto exacto donde Dios te detiene para que no tomes un camino que te dañaría más adelante.
Dios no improvisa con tu vida. Cada espera tiene intención. Cada retraso tiene sentido. Cada silencio es parte de una conversación más profunda entre Él y tu espíritu. Confiar en Dios no significa que no tengas miedo. Significa que decides no obedecerle al miedo. Significa que, aún con dudas, eliges creer que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no. Hay personas que pierden la fe porque esperaban una vida sin dolor. Pero Dios nunca prometió ausencia de tormentas. Prometió presencia en medio de ellas. Y esa presencia es lo que marca la diferencia. Si hoy estás cansado de esperar, no te condenes. Díselo a Dios. Él no se ofende con tu honestidad. Prefiere un corazón cansado pero sincero, que uno fuerte por fuera pero vacío por dentro. No estás esperando solo. Dios también está obrando mientras esperas. Y cuando llegue el momento, entenderás que todo lo que parecía tardanza era, en realidad, protección. Permanece, confía. Aún no has visto lo mejor de lo que Dios puede hacer contigo. Antes de continuar, necesito que escuches esto con total atención. Este no es solo un mensaje para inspirarte, es una invitación a posicionarte espiritualmente. Porque lo que declaras también define el rumbo de tu fe. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sigue buscando a Dios, aun cuando estás cansado, aun cuando dudas, aun cuando no entiendes. Y eso ya es una señal de vida espiritual. Por eso, te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Escribe en los comentarios esta frase: Dios, confío en ti, pase lo que pase. No como una frase vacía, sino como una decisión consciente. Escríbela si hoy te duele confiar. Escríbela si tu fe está débil. Escríbela si sientes que ya no tienes fuerzas. Pero aún así, eliges no soltar a Dios. Porque cada vez que declaras confianza, tu espíritu se alinea. Tal vez otros leerán tu comentario y se sentirán acompañados. Tal vez tú mismo lo leerás más adelante y recordarás que, en medio de la incertidumbre, decidiste creer. Y esa decisión importa más de lo que imaginas. Dios no busca palabras perfectas, busca corazones dispuestos. Y cuando das ese paso, aunque sea pequeño, Él lo honra. Sigue escuchando. Lo que viene es una verdad que muchos ignoran, pero que puede cambiar la manera en que enfrentas tus pruebas y tu relación con Dios. Hay momentos en los que la fe se vuelve un acto de resistencia, no porque hayas dejado de creer, sino porque seguir creyendo se siente pesado. Te levantas, haces lo que puedes, oras sin palabras, y aún así el día parece no moverse. Y en ese desgaste silencioso, Dios está más presente de lo que imaginas. Confiar en Dios cuando todo va mal es una de las formas más puras de adoración. Porque ya no confías por lo que recibes, confías por quien Él es. Y eso transforma la relación. Ya no buscas solo soluciones, buscas comunión. Dios no se impresiona con la fe que solo aparece cuando hay respuestas rápidas. Él honra la fe que permanece cuando no hay señales. La fe que no necesita aplausos ni resultados inmediatos para seguir viva. Hay procesos que parecen innecesarios, pero que están limpiando cosas profundas. Orgullo escondido, miedos antiguos, heridas no resueltas. Dios no solo quiere cambiar tu situación, quiere sanar tu interior. Tal vez has pedido que Dios cambie tu entorno, pero Él está trabajando en tu carácter. Tal vez has pedido que quite personas, y Él está enseñándote a amar sin depender. Tal vez has pedido claridad, y Él está fortaleciendo tu discernimiento. Cuando Dios permite que algo se rompa, no siempre es pérdida. A veces es liberación. A veces es el final de algo que ya no podía acompañarte al siguiente nivel. Pero el dolor del desprendimiento puede confundirse con fracaso. Dios nunca te quita algo sin intención. Si algo se fue, es porque ya no servía al propósito que Él tiene contigo. Aunque hoy no lo entiendas, mañana lo agradecerás. La confianza verdadera no se apoya en lo visible. Se apoya en la convicción de que Dios es fiel, incluso cuando la vida no parece justa. Y esa convicción no nace de la comodidad, nace del encuentro profundo con Él. Hay oraciones que Dios responde de formas que no reconoces al principio. Porque su respuesta no siempre se parece a lo que pediste,
pero siempre se parece a lo que necesitas. Si hoy estás luchando por mantener la fe, no te juzgues. La lucha no significa derrota, significa que aún te importa. Y mientras te importe, Dios sigue trabajando. No estás atrasado, no perdiste tu oportunidad, no llegaste tarde. Estás exactamente en el punto donde tu fe está siendo fortalecida para lo que viene. Sigue aquí. Aún falta entender una parte clave de la promesa que Dios hizo sobre tu vida. Hay una promesa que se repite una y otra vez, aunque no siempre la escuches con claridad. Dios es bueno, incluso cuando no lo sientes. Su bondad no depende de tus emociones ni de tus resultados. Depende de su naturaleza y esa nunca falla. Muchas personas confunden la bondad de Dios con una vida sin problemas, pero la bondad de Dios se revela en cómo te sostiene dentro del problema, en cómo te da fuerza cuando no queda energía, en cómo te levanta cuando ya no sabes cómo seguir. Si miras hacia atrás con honestidad, verás momentos en los que debiste haberte quebrado por completo, pero no lo hiciste. Algo te sostuvo, algo te empujó a seguir. Eso no fue casualidad, eso fue la gracia actuando en silencio. Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia la persona que confía en Él. Y esa transformación interna es la base de todo lo que viene después. Sin ella, cualquier bendición se vuelve frágil. Hay temporadas en las que Dios parece distante, pero en realidad está profundizando la relación, quitando apoyos falsos, rompiendo dependencias, llevándote a confiar no en lo que Él da, sino en Él mismo. Eso duele, porque el alma se acostumbró a ciertos respaldos, personas, resultados, seguridades, y cuando eso desaparece, sientes vacío. Pero ese vacío no es abandono, es espacio para que Dios lo llene todo. La fe madura no exige pruebas constantes. Aprende a descansar en la promesa, aprende a esperar sin desesperar, aprende a caminar sin exigir explicaciones inmediatas. Tal vez hoy no puedes decir que todo está bien, pero puedes decir que Dios sigue siendo bueno. Y esa declaración, hecha en medio de la tormenta, tiene un poder profundo. Dios no te prometió una vida fácil, te prometió una vida sostenida. Y eso significa que, pase lo que pase, no te soltará. Permanece atento, porque aún hay una verdad final que puede redefinir por completo tu manera de confiar y esperar. Antes de avanzar, necesito que te detengas otra vez. No por el ritmo del video, sino por tu interior. Porque este mensaje no solo se escucha, se responde. Y hay momentos en los que la fe necesita ser expresada, no solo pensada. Si en algún punto de tu vida dudaste de la bondad de Dios, si alguna vez te preguntaste si realmente todo saldría bien, este es tu momento. No para fingir seguridad, sino para declarar confianza aún con preguntas. Te invito a escribir en los comentarios esta frase: Dios es bueno, incluso ahora. Escríbela con honestidad. Escríbela si hoy te duele creerlo. Escríbela si no entiendes el proceso, pero decides no soltar la fe. Cada vez que lo declaras, algo se acomoda dentro de ti. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu espíritu recuerda en quién está apoyado. Tal vez otros leerán tu comentario y encontrarán esperanza. Tal vez tú mismo lo volverás a leer en un momento difícil y recordarás que aún en la incertidumbre elegiste confiar. Dios no ignora estas decisiones pequeñas pero sinceras. Él ve cuando eliges creer en medio del cansancio, y esa elección tiene peso espiritual. Sigue aquí. Lo que viene es una revelación profunda sobre por qué, aun en los momentos más oscuros, la promesa sigue en pie. Hay una pregunta que vive en lo profundo del corazón humano, aunque pocas veces se pronuncia en voz alta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Esta pregunta no nace de la rebeldía, nace del cansancio, nace de amar, de esperar, de creer y aún así sufrir. Dios no es indiferente a tu dolor. Él no observa desde lejos. Él camina contigo en cada etapa, incluso cuando el camino se vuelve incomprensible. El problema no es que Dios no vea, sino que nosotros no siempre entendemos su manera de obrar. El dolor no es señal de que Dios se haya ido. Muchas veces es el terreno donde Él trabaja más profundamente.
Porque el dolor rompe lo superficial y expone lo verdadero. Y Dios trabaja con verdad, no con apariencias. Hay cosas que solo se aprenden cuando todo se cae. Humildad real, dependencia auténtica, compasión profunda, fe sincera. Nadie desea esos aprendizajes, pero una vez adquiridos, transforman por completo la manera de vivir. Dios no permite la herida para destruirte, la permite para sanarte de algo más profundo. Porque hay dolores visibles que esconden heridas antiguas, y Él quiere restaurar desde la raíz. Tal vez hoy no ves recompensa. Tal vez sientes que diste demasiado y recibiste poco, pero Dios no es injusto. Nada de lo que entregaste con amor y fe se perdió. Todo está registrado en un nivel que va más allá de lo visible. Cuando confías en Dios, aun sin respuestas, tu espíritu se fortalece. Y esa fortaleza te permitirá sostener cosas que antes te habrían quebrado. El proceso no es castigo, es entrenamiento. Dios no está formando una versión cómoda de ti, está formando una versión firme, capaz de amar sin condiciones, capaz de creer sin garantías, capaz de mantenerse en pie aun cuando todo tiembla. No te apresures a salir del proceso. Hay algo valioso ocurriendo dentro de ti. Aunque ahora no lo notes, el crecimiento silencioso es el más profundo. Sigue escuchando, porque estamos llegando al punto donde todo empieza a encajar, incluso lo que más dolió. Hay un momento en el camino de la fe en el que algo cambia por dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu manera de mirarlos se transforma. Ya no preguntas solo cuándo terminará esto. Empiezas a preguntarte qué está formando Dios en ti. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Es cuando entiendes que confiar en Dios no significa evitar el dolor, sino atravesarlo con sentido. Ya no caminas solo para sobrevivir, caminas para crecer. Dios no te prometió explicarte cada detalle del proceso. Te prometió acompañarte en cada paso. Y esa presencia constante es la seguridad más grande que puedes tener. Hay pruebas que parecen largas porque están construyendo algo eterno. Hay silencios que pesan porque están enseñándote a escuchar de una forma más profunda. Hay esperas que cansan porque están fortaleciendo tu carácter. Cuando Dios dice que todo saldrá bien, también está diciendo que tú saldrás diferente. Más fuerte, más consciente, más alineado con lo que realmente importa. Y ese cambio vale cada momento de incertidumbre. Tal vez hoy no puedes decir que confías con facilidad, pero sigues aquí, sigues escuchando, sigues buscando. Y eso ya habla de una fe que no se ha rendido. Dios no mide tu fe por cuán seguro te sientes, sino por cuán dispuesto estás a seguir caminando aún con dudas. Y tú lo estás haciendo. Nada de lo vivido fue en vano. Nada de lo sufrido fue desperdiciado. Todo está siendo integrado en una historia más grande de restauración y propósito. Estamos llegando al cierre, y lo que queda por decir puede marcar un antes y un después en tu forma de confiar y de vivir tu relación con Dios. Tal vez llegaste hasta aquí buscando una respuesta clara, una señal evidente, una garantía de que todo saldrá exactamente como lo imaginaste. Pero Dios te ofrece algo más profundo que certezas externas. Te ofrece paz en medio de la incertidumbre. Porque cuando confías en Dios, no todo se vuelve fácil, pero todo se vuelve significativo. Cada paso, cada espera, cada lágrima, cada silencio empieza a tener un propósito que va más allá del momento presente. Dios no te prometió que nunca caerías, te prometió que no caerías solo. Que aún en el suelo, aún sin fuerzas, aún con dudas, su mano seguiría extendida. Y esa promesa sigue vigente hoy. Si has llegado hasta aquí cargando cansancio, preguntas o heridas, escucha esto con atención. Dios no terminó contigo. Tu historia no está incompleta. El capítulo que estás viviendo no define el final. Confiar en Dios no es negar la realidad. Es mirar la realidad con esperanza. Es creer que, incluso cuando no ves salida, Él ya está abriendo un camino que todavía no reconoces. Todo saldrá bien no porque la vida sea justa, sino porque Dios es fiel. No porque no haya dolor, sino porque el dolor no tiene la última palabra.
No porque entiendas todo, sino porque no necesitas entender para confiar. Hoy puedes decidir descansar un poco más en Él, soltar un poco más el control, dejar de pelear con el proceso y permitir que Dios termine la obra que comenzó en ti. Porque lo prometido sigue en pie, lo asegurado no se ha cancelado. Y si confías, aun con miedo, aun con dudas, aun con el corazón cansado, descubrirás que Dios siempre fue bueno, incluso ahora, especialmente ahora.